dar lectura a este pasaje acerca de el título dice dones espirituales. ¿Sí? Primera de Corintios 12 dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. El apóstol Pablo, conocemos que este fue un hombre muy prominente, un religioso de su época, muy prominente. Él era uno de los fariseos destacados en ese tiempo, de los fariseos, pero súper celoso de su religión, de la religión judía, tanto que persiguió a los cristianos del primer siglo. Dice que los apresaba, los metía en cárceles, a hombres, a mujeres, los arrastraba y los metía en cárcel. Era muy celoso y conocedor de la Escritura, de todo el Antiguo Testamento. Así que este hombre se convierte al Señor. La conversión de él es un testimonio poderoso, porque el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Obró en la vida de él, teniendo un encuentro personal con Cristo en el camino hacia Damasco, y él fue transformado. Y él es el que escribe esto, porque cuando él se convirtió a Cristo, él inmediatamente comenzó a predicar acerca del nuevo camino, acerca de los cristianos. Y él, el día que fue convertido, cuando se bautizó, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y empezó a manifestar en la vida de él esos dones. Mire, cuando una persona acepta al Señor, es cierto, nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y empieza una nueva vida, un proceso en cada uno de nosotros, un proceso de cambio, de transformación. Nuestra vida va cambiando poco a poco, ¿verdad? En nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y eso lo va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando hablamos del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, fue una experiencia sobrenatural el día de Pentecostés, y luego se siguió repitiendo vez tras vez con los discípulos y con todos los creyentes. Y por eso iba juntamente con ese derramamiento del Espíritu Santo, había también derramamiento de dones. Un don es un regalo de Dios, ¿sí? Y aquí habla de dones espirituales, está hablando de los regalos que Dios quiere, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el pueblo no sabía, igual que hoy. Mucha gente no tiene esos dones porque no saben. Muchos no reciben porque no han conocido de qué se trata. Es más, si es que han oído algo de eso, se ha tergiversado tanto, ha habido tantos de pronto mal testimonio o mal manejo de esos dones, que más bien la gente lo que ha hecho es retraerse y no querer saber nada de ellos. Y muchos aún hasta tienen temor, aún tienen recelo, no quieren saber. Pero eso es obra del enemigo, que precisamente quiere impedir que ustedes y yo, que cada uno de nosotros podamos recibir esos regalos que Dios tiene. Amén. ¿Cuántos quisieran tener esos regalos? Esos regalos nos benefician, porque la llenura del Espíritu Santo comienza en nosotros santificándonos, o sea, apartándonos, nos consagramos más a Dios. Mire, eso es lo que necesitamos primero, ¿verdad?
Nos consagramos más a Dios, nos santifica y nos da poderes especiales. Ojo, no, ese no es el poder nuestro, es el poder de Dios que quiere obrar a través nuestro para bendición de la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Es para bendecir la iglesia. Y en ese tiempo la gente no sabía, al igual que hoy. Por eso Pablo comienza y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque si el peor enemigo que una persona tiene es la ignorancia, o sea, no saber, ¿verdad? Muchos de nosotros mismos no conocíamos del camino verdadero del Señor durante muchos años. Por eso el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto? Y comienza y dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay regalos de parte de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere manifestarse a través nuestro. Amén. Amén, dígale amén. Yo quiero ser ese instrumento, que Dios se manifieste. Ojo, no somos nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que nos va a dar una enseñanza es de quién es Él, de que dependemos de Él, no de quiénes somos nosotros. Amén. ¿Por qué le digo esto? Para que no nos enorgullezcamos, no menospreciemos a otros. No nos creamos que somos nosotros, que no vaya, que no llegue, que no entre ese orgullo, esa vanidad en nuestras vidas, porque Dios nos utiliza en tal o cual don. Amén. Siempre con humildad, con sencillez, lo que Dios quiere hacer a través nuestro, hágalo de lo mejor y dele siempre la gloria a Él y no se apropie de ese don es de Dios. Amén. Así que cuando nosotros tenemos el concepto claro, nosotros la claridad en este asunto, Dios va a usarnos, sabiendo de que le vamos a dar la gloria a Él. Por eso se ha hecho mal uso, ¿verdad?, de estas situaciones. Es importante que nosotros entendamos, Dios se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que da a los creyentes. Aquí hicimos esa lectura, ¿verdad? Esa lectura que decía: ahora pues hay diversidad de dones. En la Biblia hay varios pasajes, específicamente 3. Uno es de 1 Corintios 12, que habla de los dones espirituales, que son 9 dones espirituales. A saber, ¿no es cierto? Decíamos, a uno le da palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros profecía, a otros, así, ¿no? Diferentes dones. Dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. Mire, esos dones que están clasificados en 3 clases, digamos, hay 3 géneros por métodos de estudio, lo que se los ha separado así, de esa manera, pero en realidad esos dones Dios ha derramado para que haya, para que la iglesia, para que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, seamos equipados para testificar, seamos equipados para bendecir a la iglesia y para que el cuerpo de Cristo pueda crecer, precisamente predicando, obrando, sanando, orando por los enfermos y manifestándose el Espíritu Santo con sanidades, con conversiones, con milagros, con señales, para que la gente se convierta al Señor. Y ese es uno. En la Biblia hay otro pasaje también, en el libro de Romanos también habla de dones ministeriales. Romanos capítulo 12. ¿Sí? Esos dones no son producto de la llenura de esa llenura del Espíritu Santo, sino es producto de nuestra conversión, de que cambiamos y somos hijos de Dios, nuevas criaturas, y Dios ha derramado también, aparte de los dones espirituales, también nos ha dado talentos, ¿verdad? Y hay personas que han desarrollado su talento y en su vida particular son buenos administradores, buenos empresarios, son buenos mayordomos, entonces saben gobernar, saben administrar bien, saben dirigir. Entonces eso también el libro de Romanos habla de esos dones. Dice el que es buen en la administración, habla de él, dice el que reparte, aún el que reparte, dice el que están haciendo, qué sé yo, haciendo una comida y repartiendo, dice el que reparte hágalo con liberalidad, el que sirve con diligencia, o sea, todos esos son dones. Pero los dones espirituales son algo especial porque es un poder especial de parte de Dios. Los otros son dones y habilidades que fueron desarrollados en nosotros para el servicio de Dios. Amén. Eso habla de Romanos. Y el otro que habla de dones ministeriales, el otro pasaje que habla también de dones, son el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, 11 y 12.
donde dice que el Señor, que Dios mismo, el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia, ¿no? Y eso lo va haciendo Dios. Dios va formando ese ministerio quíntuple, es conocido dentro de la iglesia, porque son diferentes ministerios y que se requieren de esos 5 ministerios, del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Se requieren de esos 5 en una iglesia para que una iglesia sea saludable y fuerte. Amén. Así que miren cuántos dones el Señor ha derramado. Hoy estamos hablando acerca de estos, de los dones espirituales, ¿verdad? Estos dones que son dones especiales, así como los que hemos visto de servicio y los dones ministeriales, que el creyente puede tener, recibir en su vida y recibir la capacidad para servir de manera más eficaz en la iglesia. Amén. Así que le doy una noticia. Ese don no es para que nosotros nos demos gusto con él o nos beneficie a nosotros. Los dones que Dios nos da son para beneficio de la iglesia del Señor. Amén. Son para beneficio de la iglesia. Son para poner al servicio de la iglesia. Y así que como esos dones nos ha dado, ahora vamos a conocer, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 12, del 8 al 10, desde antes, desde el 7, ¿no es cierto? Habla de los diferentes dones. Y es importante que conozcamos ciertas premisas. Las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu. No es según yo quiera, no es según la persona anhele. Es bueno anhelar. Es posible que el Señor a lo mejor nos dé mucho más de lo que anhelemos o pensemos. Amén, porque Él en su soberanía, Él puede hacerlo con cada uno de nosotros. Pero nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero tener este don o yo quiero tener esto. A lo mejor es nuestro anhelo tener un don específico para servir en esa área. A lo mejor usted está cerca de una necesidad, cerca de una persona o grupo de personas que tienen una necesidad específica. Y si su anhelo es suplir, ayudar en esa área, es posible que Dios le dé ese don. Pero Dios es soberano y Él es el que reparte como Él quiere. Amén. Así que cualquier don, ojo con esto, el que tenga un don de hacer milagros o un don de sabiduría, no es más que el que tiene el don de servicio o el que tiene el don de hablar en lenguas o el que tiene el don de interpretación. No hay categorías. No es para mostrar, por eso les decía, no es para mostrar quién es mejor o para que se enorgullezca o para que se crea superior a los demás. Ojo, no es así. Los dones son todos iguales y todos le pertenecen al Señor y Él reparte a cada uno. Amén. Entonces con eso continuamos, ¿no es cierto? Las manifestaciones del Espíritu se dan según la voluntad del Espíritu y surge de acuerdo a la necesidad que hay, de acuerdo a la necesidad que existe. Algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. O sea, puede tener un don o puede tener 2, puede tener 3. Si se recuerda una parábola de los talentos que el Señor contó, el Señor Jesús, acerca de los talentos, que Él repartió talentos a cada uno, a uno, le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, y ellos pusieron al servicio del Señor y lo multiplicaron. Entonces la enseñanza de eso era de que uno tiene que ser fiel, ¿verdad? Fiel con lo que Dios nos da, y si somos fieles con lo poco, sobre mucho nos pondrá. Si nosotros somos fieles con un don, por pequeño que sea, de pronto usted crea que es a lo mejor insignificante, pero si es un don de Dios, no es insignificante, no es algo que no valga la pena, va a ser de bendición y tenemos que ser buenos mayordomos, administrar bien, usar bien lo que Dios nos ha dado, y Dios verá eso y dirá, este es mi siervo fiel, ¿verdad? Si sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Dios puede dar y derramar más dones sobre cada uno de sus hijos. Así que uno tiene unos, otros tienen 2, otros tienen 3. No es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que otra. Es Dios el que se quiere manifestar. Y cuando Jesús entraba a Jerusalén, recordemos, los fariseos, los religiosos de esa época, estaban protestando porque le recibieron como a rey cuando entró a Jerusalén.
Y gritaban, Hosana, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos estaban celosos y molestos. Y les decía, diles a estos que se callen, porque lo que están diciendo, ¿no? Y Jesús decía, si estos callan, las piedras clamarán. Así que Dios puede usar hasta una piedra. ¿Cuántos lo creen? Dios usa las piedras. Dios usó en el Antiguo Testamento, le hizo hablar a un burro. De que el Señor puede usar todo, ¿verdad? Todo puede usar, porque todos somos su creación. Y es importante que nosotros sepamos eso, para que tengamos un corazón sencillo, un corazón sano, para recibir esos dones. Porque si nosotros Dios conoce nuestra motivación, Dios conoce nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos una motivación de que, si yo tuviera ese don, si yo voy a ser el más destacado, yo seré mejor que seré mejor que este otro. Eso no es correcto. Por eso yo estoy dando estas enseñanzas, para que tengamos nuestro corazón y seamos como niños. Por eso decía el Señor, ¿no es cierto?, que debemos ser como niños. El niño nunca se enorgullece, el niño es tan sencillo, no se enoja, no se molesta, siempre está dispuesto, ¿verdad? Siempre le abraza a su papá, aunque le haya dado vara, después va y le corre y le abraza. Así son los niños e inocentes. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Además, tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña a una persona. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu. ¿Sí? El fruto del Espíritu es uno, los dones son otros. El fruto del Espíritu va directamente para formar el carácter de la persona. El fruto del Espíritu sí beneficia a la persona en sí, pero los dones son para beneficio de la iglesia, para el beneficio de otros. Entonces veamos, ¿no? Veamos estos, en Corintios del 8 al 12, Pablo enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Esos dones son los que vienen en el momento cuando viene una llenura, una experiencia especial de que desciende el Espíritu Santo sobre la persona o sobre la congregación y derrama sus dones sobre ese pueblo. Y estos son los dones que vienen como consecuencia de esa llenura. Y dice, ¿no? Primero dice, a uno dice es dado palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o un problema específico. Palabra de sabiduría es hablar con la sabiduría de Dios. Obviamente la persona no sabe. Ojo, no es adivinación, por si acaso. Espíritu de adivinación, eso es contrario a la voluntad de Dios. Por eso debemos nosotros aprenderlo, sino que es algo que Dios te da con respecto a esa persona. Aquí hay es similar o es parecido a la palabra de ciencia. Quisiera un poquito más, dice, no es lo mismo que tener la sabiduría de Dios para el diario vivir. Se obtiene mediante el estudio asiduo y la meditación. Obviamente hay personas sabias porque han estudiado, se han preparado, pero este don de palabra de sabiduría es algo sobrenatural, va más allá del conocimiento humano. Amén. Es importante. Dios da palabra de sabiduría cuando está operando a veces sanidades en la gente. Que la persona que tiene ese don o el que recibe ese don puede determinar y decir, bueno, una persona está siendo sanada de tal cosa. O hay una persona que está pasando un problema específico y lo dice y lo habla y lo abre y en realidad es revelación de Dios. Eso es palabra de sabiduría. La palabra de ciencia o de conocimiento es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. A menudo se relaciona estrechamente con la profecía. Ya vamos a ver lo que es la profecía también, ¿verdad? La profecía es un mensaje de Dios para su pueblo, un mensaje para el presente o el futuro. Obviamente, la profecía es confirmación de lo que está escrito. No es posible que haya profecía fuera de acá. Sí, las profecías normalmente es para exhortar. La profecía se da para edificar, para consolar. Amén. No tiene otro propósito más la profecía. El tercer don es la fe, un don de fe. Es diferente a la fe que manifestamos como para la fe salvadora, para creer en Cristo. ¿Sí? Esta fe es una fe sobrenatural.
Una fe para algo específico. Yo les pongo el ejemplo. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en la barca y Jesús vino caminando sobre las aguas y se acercaba hacia la barca y se asustaron los discípulos? Y cuando se manifestó, Jesús les dijo: no teman, soy yo. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesús les dijo: ven. ¿Y él qué hizo? Ese es el don de fe. O sea, mire, él no vio obstáculos y salió y dio el paso sobre las aguas, ¿no? Y empezó a caminar sobre las aguas. Ese es un don de fe, algo sobrenatural, algo específico para un milagro que Dios quiere hacer, algo específico. Amén. Ese es el don de fe. Como les decía, no es la fe salvadora, sino una fe sobrenatural y especial impartida por el Espíritu Santo que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Esa es la fe que mueve montañas. Ese es el don de fe que habla la palabra. Y con frecuencia aparece combinada con otras manifestaciones, tales como sanidades y milagros. Obviamente, una fe sobrenatural, ¿para qué? ¿No es cierto? Puede ser para una sanidad, para alguna situación específica. Entonces va combinada con eso. Hay otro de los dones, dice dones de sanidades. Estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física del pueblo. Pedro tenía ese don. Dice que aún la sombra de Pedro sanaba a la gente. Él no tenía que acercarse a orar por las personas. Dice que él caminaba y la gente salía con los enfermos y salía a las calles y los acostaba en el camino, y que al pasar Pedro, la sombra de Pedro lo sanaba. Impresionante, ¿no? No era Pedro, otra vez, ¿no es cierto? No era Pedro, es el don que Dios derrama en su pueblo. Así que es bueno anhelar, es bueno querer en nuestras vidas esto, ¿verdad? Obviamente, siempre pensando en glorificar a Dios. Amén. Siempre pensando en glorificar a Dios. Siempre anhelando ser un instrumento de Dios para la gente que necesita. Ahí vemos, ¿no?, como paralíticos, ciegos, endemoniados, esa gente era sanada. Esos son los dones de sanidades. Obviamente, quiero comentarles, los dones de sanidades, por ejemplo, los dones espirituales, es un tratado o un estudio que siquiera tranquilamente nos puede llevar un semestre de estudios. Esto por eso es aquí así volando nomás, ¿no es cierto?, a vuelo de pájaro, haciéndoles saber más o menos de lo que se trata ese don, para que nosotros cuando lo recibamos no sea algo que usted se sorprenda o algo que usted no sepa qué hacer con él y para qué es y cómo es eso. Lo estoy dando en forma breve, pero realmente esto es bien profundo. Pero no se asuste, más bien anhele. Juntamente con el don, yo creo que Dios traerá el manual de operaciones para que usted pueda utilizar y glorificar al Señor. Amén. Esa sabiduría adicional vendrá. Junto con el don vendrá sabiduría de Dios para que usted sea un buen mayordomo de ese don que Dios le va a dar. Amén. Entonces, también hay el don de hacer milagros, como que es parecido, ¿no? Don de sanidades, sí son milagros, pero veamos, el hacer milagros son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Caminar sobre el agua es un don sobrenatural, porque va contra la naturaleza, ¿verdad? Cuando el Señor hizo un milagro también, cuando estaba así mismo en la barca, en el mar de Galilea, también hizo otro milagro. Él estaba durmiendo ahí, dice, al fondo del barco y ya se iban a ahogar, estaba una tormenta tremenda en medio del mar y le despertaron a Jesús y él se levantó, ordenó al viento y a las olas que se calmaran y al instante, dice, se hizo grande bonanza. Mire, dominio, ¿no es cierto?, sobre las leyes de la naturaleza. Incluye actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. De hacer milagros también el Señor Jesús manifestó con sanidades. También vienen juntos muchas veces, ¿no?, el don de hacer milagros con el de sanidades. Una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, el Señor la tocó y sanó. Una mujer, también habla de otra mujer en otro lugar, que durante 18 años de su vida ella había vivido encorvada, tenía una deformación en su columna, en su espalda, y el Señor lo sanó, así al instante. El Señor hizo esos milagros.
Otro don, el sexto, es el de profecía. Se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. En el libro de Efesios ahí habla de los dones ministeriales que le decía, ¿no? Apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. Es diferente este don de profecía con el don de profeta. En cierta manera todos nosotros, ustedes y yo, somos profetas, porque anunciamos la palabra de Dios. La palabra profecía significa hablar por otro, y nosotros estamos hablando la palabra del Señor, contando a la gente, predicándoles la palabra en cierta manera. Estamos dando la profecía, dando el mensaje del Señor. Pero el don de profecía es algo específico, algo especial y sobrenatural que le va a dar el conocimiento de algún hecho que Dios ha dado. Y hemos tenido conocimiento, ¿no es cierto?, de las situaciones que hemos vivido últimamente a nivel mundial. También ha habido palabras de profecía que Dios a través de diferentes siervos han dado y se ha cumplido. Es importante con esto, ¿no?, manejar este don de profecía. Es un tema delicado, porque si no es de Dios algún mensaje que yo estoy dando y se comprueba o no se cumple, en el libro de Deuteronomio habla, ¿verdad?, que si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliera lo que él ha dicho, dice, el tal no es profeta, es un falso profeta. Y en el Antiguo Testamento, cuando eran descubiertos, cuando eran comprobados que dio una profecía falsa, los mataban a pedradas. Era fuerte eso, ¿verdad? Así que veamos, ¿no? La profecía, en cuanto a la manifestación del Espíritu, es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Amén. Mire, bajo el impulso del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente la predicción del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios. Amén. No solamente hablar del futuro, sino la voluntad de Dios, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha hecho. Otro de los dones espirituales es el discernimiento de espíritus. Mediante este don especial, el Espíritu faculta a la persona para discernir y juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no del Espíritu Santo. Es decir, es la capacidad de poder ver en lo espiritual y discernir si es de Dios o no es de Dios. Ese es un don de discernimiento de espíritus. Algunas personas que tienen esos dones no se dan cuenta. Es posible que haya ocurrido, ¿verdad?, que usted se ha dado cuenta cuando trata con una persona, a veces de plano hay un rechazo, de plano hay algo que usted percibe en esa persona que no cuadra con la voluntad de Dios. Es nuestro espíritu, ¿verdad?, obviamente en conexión con el Espíritu Santo, que nos hace notar que no es de Dios. O de plano usted sabe que una persona le está mintiendo. No está hablando de parte de Dios, le está metiendo cuento. Cuando nosotros damos consejería, yo percibo, yo enseguida digo, me está mintiendo. No le digo a la persona, pero estoy orando. Me está mintiendo. Y obviamente es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, esto que le da discernimiento de espíritus y saber y tener la capacidad si es de Dios o no es de Dios tal mensaje. Los dos últimos son el diversos géneros de lenguas. De pronto por esto es lo que la gente se asusta, ¿no? Los diversos géneros de lenguas. Con respecto a las lenguas como manifestación sobrenatural del Espíritu, señalemos unos 2, 3 puntitos. Pueden ser lenguas humanas habladas y vivas. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre esos 120 y hablaron en otras lenguas, pero en lenguas humanas y vivas, que eran los idiomas de la gente que había estado en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Estuvieron en ese lugar, gente que vino de todo el sector, de todo lo que era el Imperio Romano, una extensión vasta, todo el mundo conocido en ese entonces. De todos esos lugares habían llegado a Jerusalén y los 120, que eran la mayoría de Galilea, hablaban en lenguas, pero eran lenguas terrenales, idiomas de los pueblos diferentes que ellos nunca habían aprendido ni habían estado en ese lugar. Por eso la gente se sorprendió y dice, ¿qué es esto?
Les oímos hablar, dice, las maravillas de Dios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Y ellos son galileos. Son de aquí nomás, del pueblito de aquí. Y ellos saben el idioma que nosotros venimos aprendiendo o que hemos recibido desde el Ponto, de Galacia, de Bitinia, de todo lo que es la Europa hasta Asia Menor y todo el norte de África. O sea, era increíble. Esos son diferentes. Hay diferentes tipos de lenguas, ¿no es cierto? Lenguas humanas, pero también pueden ser lenguas en el espíritu, lenguas angelicales que no entendemos, lenguas que ni siquiera la persona que habla entiende. No es posible hablar en lenguas, tal vez activando nuestra lengua, nuestro intelecto y escribir y tratar de hablar. No es posible. Eso es espontáneo. El Espíritu Santo utiliza nuestros órganos, nuestra boca, nuestras cuerdas vocales y podemos nosotros hablar en lenguas. Obviamente Pablo habla que el hablar en lenguas no edifica a la gente porque no entiende de qué se trata, pero sí dice que le edifica a la propia persona, porque esas lenguas nadie entiende, solo el Espíritu Santo entiende. Por eso el don de lenguas es un don que Dios nos da para utilizarlo en guerra espiritual y también en nuestra oración particular, que nosotros podemos orar también, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar, en donde estemos orando en lenguas. Y Dios es el único que entiende. El diablo no entiende las lenguas, porque son lenguas espirituales dadas por Dios. Amén. Entonces, ese es otro de los dones, ¿verdad? Y el otro es interpretación de lenguas. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lenguas. Cuando alguien habla en lenguas, si no hay Dios de seguro ha levantado o levantará, o esa misma persona puede tener también el don de interpretar las lenguas. El don de lo que está él hablando, para poder dar a la congregación y edificarla. Esto sí es más seguro que hayamos visto o hayamos escuchado, que una persona profetiza o levanta su voz y habla en lenguas y otra persona o la misma luego da el mensaje en español, en un lenguaje que nosotros podamos entender. Mire, mediante este don de interpretación de lenguas nos faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje. Cuando se interpretan para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración, o como profecía. Y en estos mensajes de profecía, por ejemplo, a través de lenguas, normalmente la profecía debe cumplir 3 requisitos fundamentales, ¿sí? Los 3 requisitos fundamentales que son que la profecía fue dada o es dada para edificación. Es decir, si nosotros escuchamos, recibimos ese mensaje, nosotros vamos a crecer espiritualmente. Eso es edificación. También para exhortación, para llamar la atención. Dios le llama a Jonás y le dice, anda a Nínive y diles que voy a destruir esa ciudad si no se arrepienten. Y él fue, ¿no es cierto? Y él no quería, sí, todos conocemos la historia de Jonás, él no quería ir porque de seguro dice, les vas a perdonar. Y él quería que les destruya, o sea, no les quería, no eran sirios y no querían que ellos se salven, así que huyó y a la final él fue y dio el mensaje y la gente se convirtió, la gente se arrepintió y cambió su manera de ser. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cómo estos mensajes que Dios da es para que la gente sea edificada, sea exhortada, se arrepienta, cambie su manera de vivir y también sea consolada para que traiga consuelo, traiga paz, traiga seguridad, traiga fe a su vida, a su corazón. Entonces, estos en breves rasgos, ¿verdad? Así al vuelo los 9 dones espirituales para que nosotros anhelemos. Y a lo mejor uno dirá, bueno, ¿cuál quiero yo hablar? ¿Cuál quiero yo tener? Solo Dios sabe. Solo anhelemos servirle, anhelemos equiparnos para honrar al Señor, para dar a Dios lo que es de Él, el servicio, la honra, la gloria y también lograr alcanzar a otras personas para el reino de Dios. Y obviamente
El reino de Dios necesita el poder de Dios. No es humanamente. Humanamente no podemos hacerlo. Humanamente no se dan las cosas. Se dan las cosas con el poder de Dios. Por eso debemos anhelar, y por eso el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos y les dio la promesa del Padre, ¿verdad? Que recibirán el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que ellos puedan ser testimonio, para poder dar testimonio, ser testigos de Dios en donde quiera que estemos y alcanzar a otras almas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.